Mirada Económica. Mirada Económica en Canal 24 Horas para tocar un tema tan importante, tan sensible como la pensión garantizada universal. Estamos conversando con el economista en esta oportunidad, esta semana, Andra Utof, economista de la Universidad de Chile, también miembro del Consejo Consultivo Previsional. Partamos de cero la conversación, Andras. Bienvenido nuevamente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz año, Andrés. Ya, y gracias por el interés. Comencemos inmediatamente la conversación respecto a esta pensión garantizada universal. Lo primero, quizás medular, ¿cómo te ha parecido que se ha instalado la conversación en el minuto que se instala justamente también este proyecto? Una idea que tú vienes empujando hace muchos años, una pensión universal. Bueno, como te digo, la pensión universal garantizada es una muy buena idea vista dentro de una reforma integral del sistema. Aquí se ha presentado sencillamente como una reforma al pilar solidario y tiene algunos problemas de financiamiento que no están suficientemente claros. En consecuencia, lo que uno duda un poco es qué viene después. O sea, si basta con esto, va a haber el financiamiento necesario, van a haber los ingresos permanentes para los gastos permanentes y qué tipo de otras discusiones quedan por hacer. Yo creo que es una muy buena noticia para la clase media que está pensionada, es una muy buena noticia para quienes creemos en las pensiones universales garantizadas, pero nos deja mucho que desear respecto a lo que es el sistema en su conjunto. Y ese es el cuestionamiento que yo tendría en esta visión macro. Sí, Andras, yo creo que quizás del lado positivo, como tú lo mencionas, esta discusión llegó para quedarse. Este tema de la pensión garantizada universal o pensión básica universal, como se le quiera llamar, llegó para quedarse, hay un apoyo transversal. El tema es, ¿cuáles son tus principales críticas? Claro, no es tu experticia el tema, por ejemplo, de la discusión que está ahora respecto al financiamiento, pero ¿cómo ves tú esta polémica en torno a las críticas de los economistas, Andrea Repeto, de Eduardo Engel, de José Gregorio, también de Rodrigo Valdés? También se suma el Consejo Fiscal Autónomo, Jorge de Sormó. ¿Tú eres también crítico con los puntos que han puesto ellos respecto a esta pensión? Sí, bueno, lo que pasa es que las cuatro consideraciones que ellos tienen, que son las exenciones tributarias, la disminución del Fondo de Reserva de Pensiones y lo que existe ya asignado al presupuesto fiscal del año 2022, no da garantía de que eso genere ingresos permanentes para los gastos permanentes, que significa la pensión universal garantizada. Entonces, uno hubiera querido ver esta propuesta acompañada por una reforma o tributaria o reforma que incluya elementos más potentes respecto al financiamiento de lo que es una reforma previsional. Ese es un primer elemento. Y el segundo es que, como bien sabes tú, esto estaba en los programas de prácticamente todos los gobiernos, o sea, perdón, los candidatos de la centroizquierda. La candidata Paula Narváez tenía esta propuesta, la candidata Proboste tenía esta y ahora también Gabriel Boric, pero dentro de una consideración mayor de reformar sustantivamente el pilar contributivo también. Fíjate, una observación que es importante de notar en el actual proyecto es que gran parte de la forma como se va a asignar el presupuesto está basado en lo que es tu pensión base. Y esa pensión base está basada en tu ahorro individual y la forma como con el ahorro individual calculas la pensión base. En consecuencia, hay una trampita implícita de que en esta propuesta, por lo menos, las cuentas individuales siguen y es algo que muchas otras propuestas quisieran cambiar y yo en lo particular. Entonces, hay como letra chica que sería muy interesante analizar con bastante calma. Y esas son mis observaciones que tengo en este momento. Sí, hace algunos días, Andras, también recuerdo una columna de opinión en el diario Mercurio del economista Salvador Valdés, quien decía que esta propuesta es regresiva. ¿Por qué? Porque a los que menos tienen o quienes reciben, por ejemplo, la pensión básica solidaria les sube 9.000 pesos. Y, por ejemplo, a otra persona que podría tener una pensión de 550.000 pesos, son los menos en nuestro país, se le van a añadir, de acuerdo a este proyecto, 185. Es decir, al que hoy día recibe más, entre que no estamos hablando de una persona rica ni de cerca, 550.000 pesos de pensión, recibe 185, y la persona que recibe la pensión básica solidaria recibe 9.000 pesos más. Hoy día la pensión básica es 176. ¿Es regresiva? ¿Tú compartes el juicio de Salvador Valdés? No lo comparto porque hay dos conceptos de pobreza. Uno es pobreza absoluta, que es a la cual él se refiere,
y que tendría como que calcular bien cómo calcula la canasta de consumo Mm. de los adultos mayores vis a vis la de las otras personas, pero también hay un tema de pobreza relativa. Hay gente que trabajó durante toda su vida con un determinado salario y una vez que participó del sistema por 40 años, recibe una tasa de reemplazo que es un tercio o 25% de su salario, y eso es una pobreza relativa que hay que corregir. Y yo creo que esto va a corregir en ese sentido. Entonces, hablando de regresividad, uno tiene que ver tanto la parte absoluta como relativa. Yo creo que es bastante debatible. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Salvador Valdés. Sí, András, a ver, ha habido mucha premura en el Congreso por sacar lo antes posible esta iniciativa. Aquí no vamos a entrar en intenciones de quién va a firmar, si lo firma este proyecto el presidente Piñera o el presidente Boris después. ¿Tú eres más de la idea que esto se legisle bien, que se haga bien? Y si se paga en febrero o se paga quizás en 2, 3 meses más, es mejor hacerlo bien, sacarlo bien, antes de que por un apuro una medida tan importante como esta quede mal hecha. Mira, yo desde que he estado trabajando en este tema he tenido contacto con la Asociación de Jubilados del Sistema de Pensiones, ¿Ya? y la verdad que ellos lo han pasado muy mal por años, pidiendo que se les mejore este concepto relativo que te digo yo, la tasa de reemplazo respecto a la cual cotizaron, y que es la gran clase media que la necesita. Entonces está esa premura, que es lo que hace que todos querramos que esto salga luego. Pero después está la seriedad con que tú tienes que hacer una reforma al sistema de pensiones, que creo que es lo que falta. Yo lo que veo aquí, André, una gran oportunidad para un gran acuerdo social. El hecho de que haya habido mayoría absoluta, por lo menos en la Cámara, para la aprobación de esto, significa que hay una necesidad sentida Mm. respecto a los adultos mayores. Ahora, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué viene después. Y creo que esta es la gran oportunidad para que veamos claramente que no es que, por ejemplo, se ha hablado de impuestos para los más ricos, que no, eso no quiere decir que los ricos tienen que irse del país porque los van a cobrar más impuestos, sino que tenemos que hacer una mirada país, además de la mirada económica que hace tu programa, y ver que tal vez necesitamos una carga tributaria mayor para cumplir con todas estas cosas. Entonces, creo que es la oportunidad para discutir estas cosas que son bastante profundas en el país, que son necesarias, y que además hay un gobierno que está iniciando que nos trae varias mensajes positivos respecto a la posibilidad de cambiar algunas cosas importantes en el país. Tú pusiste el punto, András, de este impuesto a los súper ricos que se ha propuesto desde la oposición también como una alternativa a este financiamiento de la PGU. ¿Te gusta esa alternativa? Porque han habido críticas, sobre todo también de los mismos economistas que yo te planteaba en esta carta famosa del financiamiento, como Andrea Repeto, que han dicho que este impuesto patrimonial normalmente no recauda lo que se dice que recauda, y ahí los ingresos permanentes entrarían un poco en la dicotomía. Bueno, claramente hay un problema con la especificación de dónde van a salir los impuestos, pero cuando uno dice impuestos a los más ricos, es decir, sacar de quienes tienen más. Mm. Pueden ser empresas, pueden ser personas, la forma como se haga hay que consultárselo a los expertos tributarios. Tú sabes que yo no lo soy, yo no trato de meterme en los temas que no sé, pero claramente hay capacidad de contribuir más a lo que es la carga tributaria del país para cumplir con estos derechos sociales que hoy día estamos viendo en el caso de pensiones, estallaron en forma muy positiva en el sentido de estar de acuerdo con la pensión universal garantizado, pero que implica discutir bien de dónde van a salir los recursos permanentes. Hablando ya en el tema de fondo, que tú lo vienes planteando hace mucho tiempo, la gran reforma a pensiones que necesita, que es urgente en nuestro país hace tantos años, András, ¿cómo ves tú el proyecto que presenta el presidente electo Gabriel Boric? Que es un cambio, por lo menos en el papel, es un cambio, pero sideral respecto a lo que tenemos hoy día. El otro día en una entrevista con Radio Bio Bio, el economista Ricardo French Davis decía, sería una tontera hoy día cerrar las AFP. ¿Cómo ves tú justamente ese tema, que ha sido uno de los más importantes dentro del programa del presidente Boric? Eliminar o sacar de esta ecuación a las AFP. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo malinterpretaron a Ricardo. Yo no creo que él dijo cerrar las AFP. Lo que no hay que cerrar es el concepto de un mercado de capitales profundo y desarrollado como lo que tenemos en Chile. Y eso no necesariamente se hace con las AFP como funcionan ahora. Se puede hacer con una institución centralizada que capitalice algunos recursos en forma colectiva, como sería el 6% de los empleadores, y otra a través de gestores privados. Lo que uno quiere cambiar es los abusos que han habido en torno a las AFP, que se producen por
las ventajas que tienen dentro del mercado, dado que tienen economías de escala. Y para eso lo que uno dice es más bien cambiarle funciones a las FP. Y al cambiarle funciones tú vas a hacer desaparecer las FP, en el sentido que te vas a quedar con la gestión financiera, que la hacen muy bien, pero todo lo que es recaudación, administración de cuentas, afiliación, pago de pensiones, puede hacerse de una forma mucho mejor y más eficiente a través de otra institucionalidad. Entonces creo que lo interpretaron mal a Ya. Ricardo. Yo creo que él es lo que cree y yo también, que no tenemos que destruir la gallinita de los huevos de oro, que haya ahorro de los trabajadores, que se está intermediando en el país y que ojalá se intermedie más en el país que afuera. Y para eso se pueden hacer muchas cosas, pero no necesariamente significa que hay que mantener la AFP como operan ahora. ¿Cuáles son los cambios fundamentales? Tú lo explicaste ahora respecto por ejemplo, quién recauda la plata, quién cobra la comisión. ¿Solamente las AFP estarían administrando esta plata, invirtiéndola en el mercado? ¿Esas serían administradores financieros? ¿Cuáles son las pegas que hoy día hacen la AFP que a tu juicio no debieran hacerla y debiese estar en otra entidad? Mira, Andrés, nosotros hemos discutido años esto Sí. aquí y en este mismo canal, ¿no es cierto? Y siempre llegamos a la conclusión de que las AFP se quejan de que el problema es del mercado de trabajo. Y efectivamente es así. O sea, en Chile no tenemos un mercado de trabajo para que opere un sistema como el que tenemos de capitalización individual en forma perfecta. Pero no han hecho nada y nadie está haciendo nada. En consecuencia, eso hay que cambiarlo. ¿Qué significa eso? Que la forma como tú afilias tiene que ser muy particular. Tú no puedes afiliar igual a un asalariado que a un trabajador independiente o a un pescador que a un trabajador que trabaja en la administración pública. Son relaciones laborales muy distintas y tú tienes que considerarlas en forma diferente para poderlos afiliar y hacerlos participar de un sistema. Después, la administración de cuentas tiene claramente muchas ventajas, economías de escala, que uno puede básicamente centralizar y ganar eficiencia. Después tú tienes el pago de pensiones y también la administración de cuentas. O sea, tienes varias funciones que ellos realizan actualmente y que las han realizado, pero con unas comisiones que son excesivas y que eso claramente se puede hacer mucho mejor en una institucionalidad bien pensada. Además está todo el cuestionamiento que hay acerca de cómo se pueden gestionar estos recursos para contribuir más al desarrollo del país. Y eso no tiene que ver con un sistema de pensiones, pero sí tiene que ver con lo que un gestor de financiamiento o una institución que promueve la intermediación del ahorro de los trabajadores puede hacer para canalizarlo donde están las necesidades del país. Y eso implica desarrollo financiero, generar los instrumentos. Eso tampoco lo han hecho la AFP, no lo ha hecho la Corfo, no lo hace nadie y es algo que se necesita hacer. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas bien. Y a eso es lo que yo creo que se refirió Ricardo French Davis cuando dice cuidado, mantengamos la profundidad del mercado de trabajo, del mercado financiero, pero sigamos desarrollándolo para que realmente canalicemos hacia las necesidades del país. Pero eso no quiere decir que hay que mantener las AFP como son. Sí, Espero haber sido claro, Andrés. sí, por último, András, a ver, dentro de las discusiones también en la materia constitucional hemos visto que una de las normas, estas iniciativas populares que ha tenido más votos, una que dice la plata es mía, que la gente mantenga su cuenta individual. Creo que al otro día tenía más de 30.000 apoyos de parte de la ciudadanía, una de las que más ha recibido. ¿Crees tú que justamente ese tema de la cuenta individual va a ser un tema que va a concentrar mucha discusión? Porque al final muchos de los que empujaron justamente el primero, segundo y tercer retiro, que buscan que termine el sistema de AFP como está, al final esto lo puede jugar en contra, porque justamente a mucha gente le hizo sentido que la plata estaba ahí, que la podía retirar. Entonces, ¿crees tú que ahí hay de alguna forma ese apoyo a los retiros les puede jugar a muchas de esas quienes empujaron o están empujando porque termine el sistema de AFP como lo conocemos ahora, le puede jugar en contra? Absolutamente. O sea, yo estuve haciendo trabajo de terreno para la candidata Narváez y la candidata Proboste, no alcancé a hacerlo para el candidato Boric, estuve más bien en la convergencia. Y ahí tú veías que a la gente le interesa mucho lo que es su ahorro y la posibilidad de si es heredable o no heredable. Es una cosa que permeó la cultura de los individuos. Ahora, eso no tiene nada que ver con un sistema de pensiones y eso hay que explicarlo con claridad, ¿no es cierto? Pero claramente está permeado dentro de los afiliados, los ciudadanos, respecto a la propiedad del ahorro. Entonces, lo que uno puede hacer en el intertanto es lo que hemos estado proponiendo en casi todas las propuestas que hemos trabajado, es de que el aporte del empleador
claramente no vaya directamente a la cuenta individual, sino que vaya al componente de solidaridad para mejorar las pensiones de los que realmente la necesitan en el componente contributivo. El aporte del trabajador sigue siendo de él y el que sería el que fija la base de si les ha ido bien o les ha ido mal y cuánto el aporte de los es decir, el empleadores 10% que hoy día se cotiza sigue siendo de la cuenta individual y el resto que crezca, que al final todos los proyectos lo paga el empleador, eso vaya a esa cuenta solidaria. Eso es lo que yo estaba defendiendo en las discusiones. Como te digo, todo esto está en discusiones ahora. Si es que tenemos este problema cultural que tú me estás preguntando, y efectivamente es así. Y en consecuencia, muy bien, el 10% es suyo, la forma que lo capitalicemos, le vamos a seguir llevando su cuenta individual, usted va a llevar su registro, pero además tenemos recursos del Estado y de los empleadores con los cuales nosotros podemos hacer solidaridad entre quienes lo necesitan. András Uthoff, economista de la Universidad de Chile, también miembro del Consejo Consultivo Previsional. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en Mirada Económica, en Canal 24 Horas, que siga descansando y disfrutando de sus vacaciones. Y yo creo que nos veremos a la vuelta en marzo, pues. Le envidio la cara, el color y la vestimenta. Bueno, espero poder estar con esta vestimenta todavía. Como he visto, las autoridades del gobierno actual, el nuevo, se sacaron la corbata, así que seguiremos así. No, muchas gracias, Andrés, por el interés y buena suerte. Un abrazo, András. Muchas gracias. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica. Sigue en la sintonía de Canal 24 Horas. Mirada Económica.